Hermanos, estamos estudiando, para aquellos quizás que llegan hoy nuevos, el Catecismo de Heidelberg, ¿ok? Es una de los catecismos o confesiones de nuestra fe reformada. Cuando decimos eso, estamos hablando de esa sombrilla en la historia del cristianismo que tiene que ver con la respuesta a los abusos, al oscurantismo, a la carestía de evangelio de la Edad Media, y que sale una vez más a relucir, a brillar y es rescatado en el siglo XVI con la reforma de Lutero, y que después, ¿verdad?, salen diferentes ramas, diferentes denominaciones y diferentes confesiones, credos, catecismos. Estamos en este proyecto de reformar la iglesia. Y reformar la iglesia también implica poder familiarizarnos con un lenguaje que hemos abandonado. El lenguaje es importante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El lenguaje, la fraseología, los términos son importantes en la práctica de nuestra fe cristiana. Y por eso es que hablamos y hemos hablado acerca de catecismo. ¿Qué cosa es un catecismo? Pues simplemente viene de una palabra bíblica, griega, que es katekeo, que quiere decir repetir, sonar en el oído, hacer eco de algo. Esto es algo que los reformadores tomaron en un momento en la historia y dijeron, nosotros tenemos que repetir. Nosotros tenemos que hacer eco, nosotros tenemos que venir al oído del creyente y hacernos eco y repetir y propagar y pasar e instruir en la fe cristiana. De ahí los catecismos, de ahí las confesiones, de ahí los credos históricos de nuestra fe. Si ustedes se fijan, hemos propuesto en nuestra iglesia, cada iglesia tiene sus sabores, ¿verdad? Esperemos que todas, si es nuestro deseo, que todas sepan a Cristo, ¿eh? Pero ciertamente ese que es el sabor esencial tiene diferentes, vamos a decir, colores y matices. Y nosotros somos una iglesia bautista evangélica cristiana, pero también decimos que somos una iglesia reformada. Y dentro de esa iglesia reformada lo que proponemos es un ecumenismo reformado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? No un ecumenismo religioso, no, sino un ecumenismo reformado. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que dicen solamente podemos estudiar la confesión de fe bautista porque somos bautistas. ¿Ok? Otras personas dicen solamente podemos estudiar el catecismo de Heidelberg y los sínodos de Dort y la confesión belga porque somos la iglesia cristiana reformada del continente. Hay otras personas que dirían solamente podemos estudiar la confesión de fe de Westminster porque somos cristianos de la tradición inglesa, etc. Right? Otros dirían, pues solamente podemos estudiar y leer el catecismo menor de Lutero y la confesión de Augsburg luterana porque somos luteranos. Eso creo que es un error, hermanos. Podemos beneficiarnos de todos estos documentos. Debemos cultivar un espíritu investigativo y estudioso en todas aquellas ayudas que Dios nos ha dado, debajo de la cortina, la sombrilla de nuestra fe histórica cristiana, protestante y reformada. Por eso entonces es que nosotros podemos estudiar nuestra confesión bautista de fe, podemos utilizar la confesión de fe de Westminster, podemos hablar del catecismo de Heidelberg y podemos beneficiarnos de las diferentes maneras en que estos documentos contribuyen y ayudan a nuestra fe. Decía yo de una manera jocosa, ¿verdad?, la semana pasada que Calvino me salvó de Arminio, pero Lutero me salvó de Calvino y Cristo me salvó de los tres. ¿Por qué decíamos eso? Porque ciertamente Arminio creemos era un hombre piadoso y creyente,
pero tenía algunos errores en cuanto ciertamente a la salvación, el libre albedrío, etcétera, en los cuales Calvino habla de una manera mejor y nos ilumina, ¿verdad?, lo que es diferentes aspectos de lo que es nuestra fe. Y Calvino es el sistematizador por excelencia de la fe reformada protestante cristiana. Pero cuando venimos a Lutero, vemos en Lutero un elemento que es muy significativo y muy útil, que es que él tiene una centralidad y un apego a la cruz de Cristo y al Evangelio, que para mí me fue muy singular y muy cautivador. Con Calvino me llevaba a ciertas profundidades de enseñanza y entraba en algunos laberintos de donde a veces decía, Calvino, ya suéltame. Y Lutero entonces, no, tranquilo, ven aquí a la cruz de Cristo otra vez. Y la cruz de Cristo es nuestra teología y la centralidad del Evangelio. Y a veces no nos podemos perder en tanta racionalismo y lógica, de lo cual Calvino era un proponente, sino hay ciertos misterios de la fe y ciertas proposiciones que las tomamos en fe, pero la base y el elemento fundamental es la cruz de Cristo, y a través de ella podemos entonces canalizar y poder entrar en todo el consejo de Dios. Hermanos, doy gracias a Dios por eso, porque creo yo, en mi análisis como pastor, a lo mejor ustedes pueden tener otro análisis, que hemos ido ganando en una madurez y en un balance que es muy hermoso y va a ser muy fructífero y edificante en los años que vengan. Y va a ser de mucha ayuda a las personas que se nos acerquen. ¿Ok? Con eso en mente, hermanos, pastor, ¿por qué usted está hablando? No ha hablado de la Biblia todavía, ha hablado. Ok. Decíamos la semana pasada, si recuerdan, que es una responsabilidad de los creyentes confesar la fe. ¿No es así? En otras palabras, nosotros nos reunimos no solamente a leer la Biblia. Pudiéramos, desde que ustedes entraron, yo pudiera estar leyendo capítulos y capítulos de la Biblia. Y usted en algún momento me diría, pero, oye, para allá, ¿cuándo vas a qué? ¿Cuándo vas a enseñar? ¿Cuándo vas a proclamar? ¿Cuándo vas a poder exponer lo que qué? Lo que dice el texto, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra infalible, inerrante, perfecta. No podemos quitarle, añadir nada, sino ahí está la palabra de Dios y así entonces decimos que es ella en su naturaleza. Pero nosotros tenemos, es el deber de cada generación de creyentes, el poder confesarla. En otras palabras, como decía Pablo, cuando la recibimos en el corazón y la creemos, por lo tanto creí, por lo tanto hablé. En el corazón se cree, pero ¿verdad? Con la boca se confiesa. Es decir, venimos a una confesión de la fe. Es imposible el no articular y confesar nuestra fe. Y ahí venimos entonces a lo que ha hecho la iglesia históricamente, que es confesar esta fe. Esto es otra fraseología de nuestros esfuerzos en reformar la iglesia. No solamente confesamos nuestros pecados, ciertamente eso es parte de nuestra práctica cristiana, sino que confesamos la fe. Y al confesar la fe estamos diciendo, para nosotros poder ser salvos, para nosotros poder defendernos del error, para nosotros poder perseverar en la fe y para nosotros poder propagar la fe, tenemos que saber de qué se trata esta fe. He ahí la necesidad de credos, de confesiones y de catecismos. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? A ver. Pensando como usted dice que de Calvino, sí, las personalidades. Como dice la palabra en Hebreo 1, a él oí. Amén, amén. Claro que sí. Desde todos cogemos. Correcto. Pero vamos al perfecto. Excelente, excelente. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos, sobre esto? Porque ¿por qué es que nos detenemos muy
intencionalmente en esto, porque no es la práctica común de la iglesia evangélica. Y hemos estado sonando una alarma que vamos a continuar sonando hasta que el Señor regrese. Y la alarma esta va a sonar como un contraste con el reporte mayoritario de lo que estamos oyendo hoy. ¿Ok? ¿Y cuál es la alarma que hemos estado sonando? Que la iglesia evangélica necesita para sostenerse la confesión de un credo muy específico y particular. Que si no tenemos esa confesión, en otras palabras, si la iglesia no es una iglesia confesional, quiere decir doctrinal, quiere decir con ciertas articulaciones muy específicas de qué somos, de cuál es la esencia de nuestra fe, no vamos a permanecer y vamos a sucumbir al error, a la herejía y a la apostasía. Con eso en mente, hermanos, veníamos entonces a la idea de un credo. Y habíamos dado una tarea, ¿recuerdan? Y estábamos probando esta tesis, esta premisa de la necesidad de un credo. El credo, confesión o catecismo no es la palabra inerrante e infalible como es la Biblia, pero sí es la palabra fiel de la iglesia en la historia. Cuando yo predico, ¿estoy hablando yo infalible e inerrantemente? No. Ni el Papa hace eso. Mentira, ¿verdad? Eso no, mentira. Eso es verdad. Ok. Pero sí podemos decir que en la medida en que la forma, el contenido, la sustancia del mensaje que comunicamos sea de acuerdo a las Escrituras, podemos entonces decir, esa es la voz fiel de la iglesia. Hacemos una distinción entre la voz inerrante, las palabras inerrantes y perfectas de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo y las palabras fieles de la iglesia confesante a lo largo de la historia, que no son palabras perfectas, que no son palabras que están, ¿verdad?, escritas en piedra y que no se puede con ellas trabajar o cambiar, rearticular, etc. ¿Entendemos eso? Ok. Estamos mirando, hermanos, algunos pasajes la semana pasada que le hemos llamado pasajes de credo. ¿Qué quiere decir pasajes de credo? Y si recuerdan, una vez más, decíamos lo siguiente. La Biblia nos da en muchas diferentes maneras y nos repite elementos que son definitorios y esenciales de nuestra fe. Elementos que son definitorios y esenciales de nuestra fe de una manera muy concisa y resumida. Interesante como el Espíritu Santo obra, ¿verdad?, en la inspiración de las Escrituras, que nos da articulaciones concisas, resumidas, breves, compactas y cargadas de los elementos esenciales y definitorios de nuestra fe. Decíamos, por ejemplo, utilizamos la siguiente afirmación o prueba. Cuando nosotros decimos, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿es esto un elemento esencial y definitorio de nuestra fe? No. ¿Es esto una aplicación práctica de nuestra fe? Ciertamente. Pero te encuentras con un testigo de Jehová y también va a decir lo mismo. Te encuentras con un mormón y también le va a decir eso a un hijo. Te encuentras con un maometano y también le va a decir eso a los hijos. Te encuentras con un ateo y tú le dices, ¿usted cree que es buena la proposición de que los hijos obedezcan a los padres? Sí, claro que sí. No es un elemento definitorio, esencial de nuestra fe. Ahora, si nosotros decimos, Cristo se encarnó, vivió, ¿verdad?, en este mundo, en humanado, murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Pregunta, ¿estos son elementos definitorios de nuestra fe? Sí. Si usted quita eso, usted no tiene fe.
Usted no tiene los elementos básicos y claves y fundamentales del Evangelio. Pues lo que vemos y estamos discerniendo es que todo salpicado en la Escritura, y estamos mirando el Nuevo Testamento de una manera particular. Nosotros vemos estos pasajes credales o de credo, que van a ser porciones resumidas, articulaciones breves, concisas, cargadas de los elementos definitorios y esenciales de nuestra fe. So decimos que los credos entonces son esenciales porque definen nuestra fe. También son aclarativos porque nos diferencian del error y la herejía. Los credos nos ayudan a diferenciarnos del error o la herejía. Y también entonces como resultado son unificativos de todos aquellos que confiesan la misma fe o universales. Un credo es aquello donde el cual podemos decir, nos podemos unir bajo este credo. Tiene una universalidad porque todo creyente lo puede y lo debe confesar como los aspectos esenciales definitorios de esta fe que nos separan, nos diferencian de otras fe, tipos de fe o religiones o espiritualidades, como quieran llamársele. Y hablamos la semana pasada de cómo a lo largo de la historia, al principio de la historia del cristianismo, fue necesario la regla de fe. No tenían las cartas del Nuevo Testamento, ciertamente tenían el Antiguo Testamento, pero la doctrina de los apóstoles, etcétera, lo que el Espíritu Santo trajo, ¿verdad?, a través de los apóstoles, el cumplimiento de las Escrituras en Cristo, todavía tomó un tiempo para poder recopilar todas las copias de los autógrafos, de los manuscritos y venir entonces a esta articulación y a esta recopilación de lo que sería el Nuevo Testamento. Mientras tanto, ¿qué tenía la iglesia primitiva? La regla de fe. ¿Qué cosa era la regla de fe? Eran articulaciones concisas, breves, en resumen de los aspectos definitorios y aclarativos e unificantes de nuestra fe cristiana. Y así pudieron defenderse de muchas herejías. Y así creció entonces estos credos y vinieron eventualmente confesiones, etcétera. Estamos entonces probando esta tesis con pasajes de credo. Y habíamos visto uno que para mí es muy significativo, que está en Romanos capítulo 1. Vayamos a ir rapidito. Romanos capítulo lo vamos a leer, no lo vamos a analizar, porque queremos ya movernos al credo que estamos estudiando. Pero una vez más, para recordar estos pasajes y darnos cuenta de los elementos que están presentes en ellos. En Romanos capítulo 1 leíamos, comenzando en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué les parece este pasaje? ¿Se puede quitar algo de este pasaje y mantener la fe cristiana? No. Todos estos aspectos aquí son necesarios. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí una fe que es trinitaria, ¿verdad que sí? Se mencionan aquí las tres personas de la Trinidad. Vemos una fe que es trinitaria, vemos una fe que afirma y enseña la encarnación del Hijo. El Hijo que se hizo carne. Y entonces el Hijo que se hace carne y el Hijo entonces que efectúa la obra de la redención y que lo hace en el poder del Espíritu Santo. Y vemos de la resurrección de los muertos. Y vemos entonces el llamado a la gracia, a la fe
para el perdón de los pecados. So aquí podemos decir, este pasaje es un pasaje que quizás la iglesia primitiva, si no lo tenía delante de él, pero les llegó una carta, o un apóstol vino y les predicó, como le llegó a los romanos esta carta, y a lo mejor después salieron, no tenían la carta, pero memorizaron. Imagínense ustedes de memoria, ¿verdad? Eso no lo hacemos mucho hoy. O a lo mejor no tenían, si la memoria no es muy buena, pues ciertamente algunos elementos. Y ahí empieza a salir, que ellos empiezan a articular estos pasajes importantes de credo. Decir, esto es algo que tenemos que guardar. Esto es algo que es importante. Esto es algo que nos define. Esto es algo que tenemos que hacer eco, repetir, decir y transmitir al oído de los demás. Esto es algo sobre lo cual vamos a hacer un discipulado, una catequesis, ¿no? Catequizar. Vamos a llamar a los que vamos a bautizar y le vamos a repetir esta instrucción. ¿Qué es lo que quiere decir una de las connotaciones de la palabra catecismo? Vamos a instruirlos en la fe. ¿Se fijan? Este es uno de esos pasajes. Vayamos a otros que citamos. 1 Corintios 15, ¿recuerdan? 1 Corintios 15, 1 al 4, rapidito. 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es el evangelio? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente, o de primer orden, o de primera importancia, es lo que quiere decir la frase. Porque primeramente os he enseñado, de primer orden, podemos parafrasear esto, ¿verdad? En nuestra explicación, de primer orden, de primera esencia, de primera importancia, aquello que es definitorio de lo que nos hace creyente. ¿De qué depende? Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se fijan? La encarnación del Hijo de Dios, su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección conforme a las Escrituras para el perdón de nuestros pecados. Otro pasaje credal, de credo, ¿verdad? Que tenemos, que la iglesia también primitiva y a través de la historia, estos son elementos claves. Estos son elementos esenciales de nuestra fe que tenemos que continuar articulando y enseñando. Vayamos a otro pasaje, Filipenses capítulo 2. Se ha pensado que este pasaje probablemente fue objeto de un himno, porque otra de las formas en que confesamos es de una manera ¿qué? Cantada. Cantamos también la fe y que vamos a poner en nuestros signos, que debiéramos poner. Que debiéramos poner en nuestras canciones. Alguien puede decir de una manera muy romántica, cualquier cosa, sí, cualquier experiencia. Bueno, hermano, sí es verdad, para cantar en cualquier lado, cualquier cosa se le puede cantar en la vida. Pero para adorar a Dios y para que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros y cantar con gracia en vuestros corazones y edificarnos unos a los otros, debemos cargar nuestras canciones de elementos credales, de elementos de credo, de elementos esenciales, definitorios, definitivos, aclarativos y fundamentales de nuestra fe. ¿No creen? En Filipenses capítulo 2 dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De diferentes palabras y formas, pero se repiten las mismas ideas, los mismos elementos
Cristo, su encarnación, su vida, su muerte, su exaltación, su resurrección, ascensión, la gloria de Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Aspectos esenciales de nuestra fe que si comprometes a alguno de ellos, le asestas un golpe a nuestra fe. ¿Se fijan? Vayamos a otro pasaje. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Se fijan? Conciso, breve, articulando de una manera ahí en resumida, pero aclaratoria, las verdades esenciales de nuestra fe. Por supuesto, los credos son estas articulaciones breves, estas articulaciones concisas, cargadas, lo cual va a requerir que ellas sean expuestas, amplificadas, enseñadas, y de ahí salen muchas otras doctrinas, por lo cual tenemos no solo credos, sino también confesiones, que de una manera más sistemática nos ayudan a tratar con las diferentes doctrinas de nuestra fe y la relación entre ellas. Paramos ahí con los pasajes. Uno más, Hebreos. Hebreos capítulo 1. Me gusta este mucho también. Hebreos capítulo 1. Dice en versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 4 versículos. Cargados, ¿verdad? De una manera compacta, concisa, como decían ahí en Cuba, concisa, conceso y cristocéntrica. Estos son, hermanos, pasajes que nos llevan a confesar, que nos llevan a creer y a confesar nuestra fe. Creí, por lo tanto, hablé. Basado entonces, hermanos, en este conocimiento, en este fundamento, viendo lo que la iglesia vio como necesidad entonces, a lo largo de la historia, venimos a un credo que los reformadores usaron mucho, que utilizó la iglesia inclusive anterior, que utilizó también la iglesia católica romana con sus desviaciones y con sus tergiversaciones, pero que es un credo que ha sido aceptado de una manera universal y nosotros podemos utilizar. Es el siguiente. Lo tenemos en la pregunta 22 y 23 del Catecismo de Heidelberg. Pregunta 22. ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Respuesta. Todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el símbolo apostólico, así se le conoció a lo largo de la historia, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. La fe de los creyentes, que viene de las Sagradas Escrituras, se expresa en estos artículos. Se ha conocido como el credo de los apóstoles.
no porque los apóstoles lo hayan confeccionado, sino porque expresa la doctrina nuevo testamentaria de los profetas y, por supuesto, de los apóstoles. Este credo, elementos de él ya venían formándose en lo que nosotros llamamos la regla de fe. La regla de fe ya desde, ¿verdad?, finales del siglo I, principios del segundo siglo, hay aspectos que van a hablar de esta manera, con este mismo lenguaje, en testigos como Irineo, Tertuliano, etc. En los siglos siguientes continuó gestándose, formándose, hasta la forma en que lo tenemos hoy, en 3 o 4 siglos después. Vamos a ver cómo es que nos llega. Está en la pregunta 23. ¿Qué dicen estos artículos? ¿Qué dicen estos artículos? Respuesta. Presten atención o lean si lo tienen delante. ¿Qué dicen estos artículos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana católica, es decir, universal, no romana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Este es un credo que los reformadores utilizaron y nos podemos beneficiar de él. En la medida que vayamos reformando nuestra fe, queremos venir a articular. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer en nuestros servicios, hermanos? ¿Cantar por 3 horas? ¿Y predicar por 15 minutos? ¿Creen ustedes que en nuestros servicios debe haber la repetición y el eco de los elementos esenciales de nuestra fe? ¿No creen ustedes que es bueno que nuestros hijos lo escuchen? Y que se oiga esta repetición. Pastor, pero la repetición esa no es del Espíritu. ¿Cómo? Pastor, Jesucristo dijo, las repeticiones vanas. Los fariseos hacían repeticiones vanas, quiere decir vacías, basada en sus palabras y en la tergiversación de las Escrituras. Pero las repeticiones de la palabra y nuestras confesiones y el repetir las mismas cosas no son contraproducentes y no son de la carne, sino son espirituales, son necesarias y son de provecho. Por lo tanto, hermanos, parte de lo que debemos practicar, ¿verdad?, es el poder confesar nuestra fe. Confesársela a nuestros hijos, confesárselo a los que van a ser bautizados, repetirla a los párvulos, repetirla a los jóvenes, discutirla, hablarla, exponerla. Y de esta manera, hermanos, es la necesidad de los credos y las confesiones. Nosotros no solo perseveramos en la fe, sino propagamos la fe. Decíamos en las semanas pasadas que estamos en tiempos de apostasía. Y la apostasía viene en un ambiente donde ya no escucharán la sana doctrina ni tendrán oídos para la palabra de Dios, sino que la fe o la religión o la espiritualidad va a ser una espiritualidad o una religión de mi subjetivismo, o mi experiencia, o mis emociones.
En otras palabras, va a ser una religión mística. ¿Qué quiere decir? ¿A ustedes no han oído eso? Antes había uno que salía ahí por las radios, se llamaba, creo, Aganeri, el místico aquel. Bueno, salía ahí él. Exactamente. Y él hablaba de la mística, la mística y estas cosas. Pero hermanos, también conocimos a lo largo de la historia el misticismo. ¿Qué cosa es el misticismo? Es una espiritualidad o un tipo de práctica de religión que está basada en las experiencias humanas, en la experiencia personal. Hermanos, para nosotros preservarnos en tiempos de apostasía, necesitamos una religión o una fe que esté basada en confesiones doctrinales. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia es, y lo que estamos viendo ahora, es que diferentes vertientes de fe y de espiritualidad se van a dar la mano en una fe que es subjetiva, de experiencia, de emociones y de obras. Pero los credos, las confesiones rigurosas y específicas y definitorias de nuestra fe, ese tipo de apostasía, de movimiento, va a decir, bueno, hablemos de eso, pero vengamos a lo que nos une. Y lo que nos une va a ser una experiencia en particular. Lo que nos une va a ser una práctica en común. Lo que nos une va a ser ciertas cosas que sentimos o hacemos en unión. Mucho cuidado, hermanos. Tendremos más que decir al respecto, ¿ok? Por ahora, hermanos, confesamos este credo. Y yo le añadiría algo. ¿Qué le añadiría yo a esto? Dándome cuenta lo que sucedió, ¿verdad?, a lo largo de la historia del cristianismo y lo que está sucediendo ahora. Y es que nosotros debemos tener en cuenta de una manera muy específica y clara un artículo esencial también de nuestra fe, que es la justificación. Solo por gracia, solo a través de la fe y solo por Cristo. Los reformadores decían que este es el artículo fundamental donde la iglesia se para o se cae. Les decía que fui hace unos años a Nicaragua, a iglesias bautistas. Y cuando hablamos de la justificación, no tenían idea o estaban confundidos y perdidos en cuanto a este aspecto esencial de nuestra fe. Y si usted le pregunta, en muchas de iglesias hoy, místicas, y por mística quiero decir, donde las cosas esenciales son lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que hacemos, la doctrina de la justificación no tiene espacio, cabida, no es conocida, o estamos confundidos al respecto. ¿Alguien da testimonio de eso, hermanos? ¿Estoy hablando en vano? Ok, esa es la realidad. Por lo tanto, se convierten en víctimas ¿de quién? De Satanás, del enemigo, ¿verdad? Y como podemos ver eso es cuando salimos a predicar, vemos que esta mayoría. Ciertamente. Hermanos, ¿qué es lo que yo añadiría aquí? Se lo menciono simplemente a manera interna nuestra, para los que nos están escuchando, por supuesto, en las redes, ¿verdad? Porque esta no es la palabra infalible, inerrante. Simplemente decimos, pues vamos a añadirle un pedacito aquí, y donde dice la comunión de una santa iglesia cristiana católica, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, por gracia solamente, en Cristo solamente y solamente a través de la fe. Algo así. Algo así es lo que me gustaría añadir. La remisión de los pecados, la justificación en Cristo solamente, por gracia solamente y a través de la fe sola.
Algo así. Algo así. ¿No creen? Imaginen que nosotros pudiéramos hacer eco todos los domingos y en todos los servicios y de una manera regular. Creemos en una santa iglesia cristiana católica, la comunión de los santos, la remisión de los pecados y la justificación en Cristo solamente, por gracia solamente y a través de la fe sola. Y un Dios trino. Sí, ya el Dios trino está verbalizado ahí en el resto. Tú ves, ese es el único aspecto que yo siempre con este credo le veía ahí un ladito flaco, porque está como asumido bajo la remisión de los pecados. ¿Tú ves? ¿Cómo? Bueno, vamos a tener que llamar al concilio del siglo XXI de la fe de los Estados Unidos. No, los teólogos de café con leche de la calle 8 vamos a tener un nuevo concilio. Adelante, estoy chivando. A ver, Jorge. Sí. Yo estoy más o menos rápido, pero no taquigrafía. Ok. No, estamos ahora articulando y confesando y quizás en un futuro lo delineamos un poquito mejor. Pero la manera en que lo estoy mirando es la remisión de los pecados y la justificación en Cristo solamente. Por gracia. En Cristo solamente, por gracia solamente y a través de la fe sola. Y a través de la fe sola. Bueno, a mí me gustaría separarlo para más énfasis. Ok, la remisión de los pecados y la justificación en Cristo solamente, por gracia solamente y a través de la fe sola. Después podemos darle articulación a eso de una mejor manera, si es posible. Pero esa sería, hermano, la premisa o la sugerencia mía. Articular un credo que involucre ese aspecto. No solamente dejárselo a las confesiones lo tienen, pero a ponerlo en el credo. Articularlo ahí en el credo. ¿Ok? So, ¿alguna pregunta, hermanos, con respecto al lenguaje del credo y lo que vemos en esta pregunta? ¿Alguna pregunta para movernos adelante? Ya no nos queda mucho tiempo hoy. ¿Cómo podríamos incluir el tema de la salvación? Ahí está. De la salvación, bueno, La remisión de los pecados y la justificación en Cristo es salvación. pero me refiero a que puede ser negociable o no según el credo que profesamos nosotros, en la iglesia protestante, no. Nuestro credo, que se pierda o no la salvación. Eso me refiero, que es un tema tan... Sí. Ya a la vez que tú hablas y entiendes la gracia en Cristo y por la fe, yo creo que ahí hemos salvaguardado. Podemos añadir algo, de una manera, vamos a pensar. Porque hay personas Estamos que hoy, han encontrado incluso claro que sí, profesan bautismo claro que sí. y todo, y tienen en Y creen la pérdida de la salvación. como trabajo. Como pasó en Nicaragua también, ciertamente. So, vamos a pensar al respecto también. Para cuando nosotros lo practiquemos y lo articulemos, podamos tener algo allí conciso que pueda. Amén. So, pensaremos en eso. Hermanos, se fijan, y vamos a entrar ahora, vamos simplemente a introducirlo hoy, que el credo, como vimos en los pasajes credales, no sé si esa palabra en español existe o no, va desarrollándose o articulándose en líneas trinitarias. ¿Se fijaron? Va desarrollándose y articulándose en líneas trinitarias. Por eso es que la próxima pregunta y respuesta nos dice lo siguiente: ¿en cuántas partes se dividen estos artículos? En tres. La primera, de Dios Padre y nuestra creación. La segunda, de Dios Hijo y nuestra redención. La tercera, de Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Quiere decir, y la Biblia hace énfasis en esto,
que la formulación confesional trinitaria es esencial para nuestra redención y nuestra fe. Si le asestamos un golpe a la Trinidad, le asestamos un golpe a la fe cristiana. Y vamos a estar meditando en eso. No tenemos mucho tiempo ya, pero vamos a estar meditando en esto. Por eso es que todos estos pasajes, si se fijan, hacen énfasis en Dios, el Padre, y que en el Hijo, y el Hijo se encarnó, y el Hijo se humanó, y el Hijo obró, viviendo, muriendo, siendo sepultado, siendo resucitado. Entonces nos habla del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo y la santificación del Espíritu Santo, etc. Un pasaje que vimos interesantemente. Vayamos un momentico, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, mira qué interesante. Versículo 2. Un versículo. Primera de Pedro 1, versículo 2 dice... Primera de Pedro 1, 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Wow! En un pasaje están las tres personas de la Trinidad. La obra del Dios Trino en la salvación, en la redención del pecador. Vamos a estar pensando y articulando la doctrina de la Trinidad como es revelado en las Escrituras. Dios se quiere ser conocido a través de la forma en que Él es, en que Él vive, en que Él existe. ¿Y cómo es? Es Dios, es un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. Vamos a comenzar hoy a decir algunos aspectos básicos con respecto a la Trinidad, en cuanto a la manera en que Dios existe, ¿verdad? Vive y se manifiesta y se revela en las Escrituras a nosotros. Lo cual no es un aspecto secundario a ser minimizado, a ser relegado, sino es importante y vital. Y lo que escuchamos podemos decir lo siguiente, a través de lo que leemos en las Escrituras, después veremos otros pasajes, que Dios es tres personas en uno. Dios es tres personas en uno. En otras palabras, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que estos tres son uno. Se fijan 4 proposiciones. Vamos a decir 7. Hemos visto 4. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y los tres son uno. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí que hay una unidad de esencia. Unidad de esencia. Que las tres personas comparten la esencia y los atributos de divinidad. En la misma manera, en el mismo plano, en el mismo nivel. No se puede predicar nada del Hijo en cuanto a divinidad que no se pueda predicar del Padre. Si decimos, o al revés, si decimos que el Padre es todopoderoso, decimos que el Hijo es todopoderoso y decimos que el Espíritu es todopoderoso. Si decimos que el Espíritu sabe todas las cosas, decimos que el Hijo sabe todas las cosas y decimos que el Padre sabe todas las cosas. ¿Se fijan? Adelante. Sí, adelante. Por eso los testigos de Jehová se contradicen. Porque llaman a Cristo Señor, Todopoderoso, Hacedor, y le dan tantos atributos que solamente tiene Dius. Entonces, ¿por qué es o no es? Seguro. Entonces, un ángel exaltado y una criatura comparte atributos divinos con el Padre. ¿Se fijan? Ciertamente, muy buena puntuación, ¿verdad? Todos los predicados de divinidad son, ¿verdad? Pueden ser predicados, características y atributos de las tres personas.
Y no son tres dioses, sino que es un Dios en tres personas. Dios uno en tres personas. Hay una unidad de esencia, pero también hay distinciones de personas. Por lo cual decimos, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Decimos, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Ok? Y ahí entonces afirmamos la distinción de las tres personas que coexisten en el seno de la divinidad como un Dios en tres personas. En otras palabras, no es, como a muchos nos enseñaron, un transformador. Transformer. ¿Cuántos han visto los muñequitos, la película de Transformer? Que de pronto el avión se convierte en camioncito. Y el camión de pronto se convierte en moto. Eso es un transformador o un transformer. Donde en un momento está en una modalidad y después se convierte en otra. Y después se transforma en otra, pero nunca están siempre las distinciones y las realidades de estas tres personas a la misma vez. Esto se conoció como la herejía del modalismo o sabelianismo en la historia temprana del cristianismo. Y a muchos nos enseñaron así. ¿Verdad? Algo así como el agua que puede ser gaseosa, sólida y líquida, pero sigue siendo agua. Estas ilustraciones, hermanos, se quedan cortas, no le hacen justicia, no pueden explicar y enseñar la doctrina de la Trinidad. Eso es lo que nosotros vemos, y vamos a ir a un pasaje, hay varios, pero en esta noche, la semana que viene continuamos. Vayamos ahí al final de Mateo. En el final de Mateo, en la fórmula de la Gran Comisión y la doctrina, la proposición bautismal de bautismo, Mateo capítulo 28. Comenzamos en el 17. Comenzando en el 17. Y cuando le vieron a Cristo, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló. Mateo 28, comenzando en el 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Para qué es esta autoridad? Para enviar en la misión evangélica, para comisionar a sus mensajeros, para ir y avanzar y establecer el reino de Dios. Cristo tiene la autoridad, que es la misma autoridad del Padre, que es la autoridad del Espíritu Santo, para ir y deshacer las obras de las tinieblas y avanzar el reino de Dios. El reino de Dios, ¿verdad? Avanza, dicen, y las puertas del infierno prevalecerán. Es la autoridad dada, comisionada a los mensajeros, a sus discípulos, a su iglesia, para nosotros en la autoridad de Cristo, predicar el mensaje que salva y vence al enemigo y rompe las cadenas y establece el reino de Dios en el mundo, a través del cual se salvan los pecadores, se convierten en discípulos, son bautizados en el poder de la salvación de Dios. Eso es la autoridad que va con el mensaje del evangelio, que es la autoridad del mensaje, es la autoridad de salvación, es la autoridad que vence a las tinieblas, es la autoridad que el enemigo reconoce. La autoridad de Cristo, de su persona y de su obra, de su victoria. En esa autoridad nosotros nos movemos y caminamos conforme
a la palabra de Dios, al evangelio. Ahora mira qué interesante. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre solo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, es un tipo, un símbolo y una señal de la regeneración del Espíritu, de la salvación de Dios, de la limpieza, del lavado, de la regeneración. El bautismo, entonces, se fijan, es salvación. Es decir, enseña, da una señal y testifica de salvación, ¿verdad que sí? Y la fórmula bautismal es entonces el nombre del Dios Trino. Y en ese nombre somos bautizados. En ese nombre somos salvos. En ese nombre somos regenerados. En ese nombre somos perdonados, aceptados, redimidos. ¿Se fijan? Ahora imagínense si Cristo fuera un ángel, una criatura exaltada, y el Espíritu Santo fuera la fuerza activa de Dios, etcétera. Entonces diríamos, bautizándolo en el nombre del Padre, el Dios o el único Dios, y del Hijo, un Dios y un ángel, una criatura exaltada, y el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. ¡Wow! ¡Qué desastre!, ¿verdad? Poner el bautismo y la salvación, el nombre de Dios, el nombre trino de Dios, las tres personas en la unión de la Trinidad, en la fórmula bautismal, solamente si los tres comparten la esencia de divinidad, la autoridad divina y la distinción entre las personas. En otras palabras, el Padre no se encarna, el Padre envía al Hijo. El Hijo se encarna. El Padre no muere y es sepultado y resucita. El Hijo muere y es sepultado y resucita. El Padre no está sentado a la diestra del Padre. El Hijo está sentado a la diestra del Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, el cual da testimonio del Hijo. El Padre da testimonio del Hijo, pero da testimonio del Hijo a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Esta distinción de las tres personas de la Trinidad y sus roles o su rol en la salvación es de la esencia de nuestra salvación. Y ahora veamos por qué, hermanos. De una manera, y podemos discernir aquí diferentes cosas, pero para terminar. Nosotros tenemos a un Dios que se humanó y se hizo carne y para siempre vive humanado en carne y en gloria como la cabeza y representante delante de Dios Padre de una nueva humanidad. Esa articulación es de la esencia de nuestra fe. ¿Por qué soy salvo? Porque tengo un mediador a la diestra del Padre en carne. Esa carne representa mi carne. Esa carne glorificada me va a traer a mí a la gloria. Porque traspasó los cielos hacia abajo y hacia arriba para terminar y completar la obra que yo no podía hacer, y se para delante de la presencia de un Dios santo, justo y juez, siendo enviado por ese mismo Padre para poder satisfacer la justicia divina y ser entonces la cabeza representativa pactual, como el último Adán, que parado delante de la diestra y sentado allí asegura: es mi herencia y mi seguridad de salvación. ¿Ah? El Espíritu Santo es enviado. ¿Y cómo me salva el Espíritu Santo? ¿Cómo me trae? Porque ahí está la salvación. ¿La salvación está ¿dónde? En Cristo. En Cristo. En Cristo está la salvación. Y tiene que ver con esta articulación que hemos dicho.
¿Se fijan lo que hemos articulado? La persona y la obra del Hijo enviado del Padre para hacer algo a nuestro favor y representarnos para siempre. Para siempre nosotros ahora vamos a vivir unidos a la cabeza. Carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Esa es la forma en que vivimos ahora. Esa es la razón por la que vivimos, por la obra representativa, mediadora o pactual, ¿verdad?, de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Ahora, ¿cómo yo vengo a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo viene y me ayuda a sentir a Cristo? Déjame ver si puedo sentir a Cristo hasta los cielos. Lo sentí ya lo tengo. Ya hice contacto. ¿Cómo? El Espíritu Santo redarguye, da convicción, ilumina el entendimiento, trae luz al corazón. A propósito, el corazón y la mente, bíblicamente hablando, no son cosas diferentes. No son cosas diferentes, son dos aspectos lingüísticos. En otras palabras, los griegos hablaban del corazón, cardia. Pero la palabra de Dios dice, como el hombre cree en su... como el hombre piensa en su... el corazón piensa entonces. El corazón piensa. Pues nosotros usualmente, ¿qué decimos? El corazón es ¿qué? Siente. Corazón es sentir, siente, lo siento. No. El corazón piensa. Porque el corazón, la mente, como quieras llamarle, ¿verdad?, es esa parte interior esencial de tu hombre interno que tiene una racionalidad, una mente, un entendimiento. Y para tú poder relacionarte con Dios, ese entendimiento que está entenebrecido, en la carne el entendimiento está como, dice entenebrecido. Entenebrecido, porque están ajenos al conocimiento de Dios. Y al estar entenebrecidos son esclavos de toda sensualidad, de toda lujuria, de todas las obras de la carne, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo venimos a salvación? ¿De una manera mística? ¿A través de una experiencia particular? Es decir, por ejemplo, yo me tomo un café como voy a hacer el sábado y siento algo, qué rico, ¿verdad? Siento algo. ¿Alguien es salvo sintiendo algo rico? Somos iluminados en el entendimiento. Y Dios le abrió el corazón a Lidia para que prestara atención a la doctrina, al evangelio, a la enseñanza, a la palabra que el apóstol Pablo enseñaba. ¿Se fijan? El Espíritu Santo ilumina el entendimiento para poder creer las palabras de Dios, la palabra de Dios. Y ahora entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es la doctrina, la confesión del Evangelio. Cuando hay esa confesión del Evangelio, el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo está presente en la predicación del Evangelio. No en las 3 vueltas de carnera, no en sabe qué cosa. Entonces usted ve la regeneración como el alumbramiento. Ciertamente. La regeneración, hermanos, implica el alumbramiento de nuestra mente, de nuestros ojos, para poder poner nuestra confianza en Cristo y de esta manera ser limpios de nuestros pecados. En otras palabras, la santificación del Espíritu, antes de ser una santificación de práctica, de vida, de dar frutos y de obedecer los mandamientos, es una santificación posicional. En otras palabras, el Espíritu viene y me separa y me pone en Cristo. Nosotros, la iglesia evangélica de hoy, ¿verdad? Y ciertamente con base bíblica, solo hace énfasis en Cristo. ¿En quién? En mí. Cristo en mí es por el Espíritu Santo en mí. Ciertamente eso es doctrina bíblica, pero hermanos, Cristo en mí y el Espíritu Santo en mí es el Espíritu Santo llevándome a yo en Cristo.
quiere decir arrepentimiento y fe a la vez. Claro que sí. Claro que sí, es decir, el Espíritu Santo viene, ilumina, da convicción de pecado, la aplicación de la ley, veo mis pecados, veo mi necesidad de un Salvador, me veo impío, me veo culpable y condenado delante de Dios y veo que Cristo es el mediador, Él es el representante, Él es el que obró y ahora entonces el Espíritu Santo me da ese nuevo nacimiento que es venir con arrepentido, voltearme y confiar y creer en la persona de Jesús. Por lo tanto, Dios por el Espíritu me santifica, posicionalmente me pone en Cristo Jesús a través de la fe. Ese Cristo donde yo he sido puesto, por eso es que dice la palabra que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Esa es la santificación del Espíritu. Me ha sentado, quiere decir, donde está Cristo, ahí voy yo. Ahí está, espera, ahí está mi asiento, ahí está mi reserva, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para recibir la herencia que está guardada para nosotros, ¿verdad? Eso, el Espíritu me ha santificado. ¿Qué quiere decir santificación? Una manera básica, ¿verdad? Me ha separado, me ha apartado. Ahora yo por el Espíritu confieso que soy hijo de Dios, que he sido adoptado por Él, que he sido perdonado, que le pertenezco, que Él es mi Padre. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo. Cristo es amado, yo soy amado. Cristo es justificado, yo soy justificado. Cristo murió por los pecados y ya no le debo a la ley de Dios. Yo también en Cristo morí y no le debo a la ley de Dios y soy perdonado y justificado. Cristo resucitó, yo he resucitado en Él. Cristo está glorificado y a todos los que justificó, a estos glorificó. Se fijan lo que es la santificación posicional del Espíritu. Esa santificación posicional va a producir en nosotros transformación. Va a traer un camino de progreso, de frutos, de obediencia, de manera que maduremos y crezcamos en la posición en Cristo Jesús y nuestra seguridad en Él. Cristo en mí es yo en Él. Es yo en Cristo. Por eso es que Efesios dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué pasa, hermanos? La iglesia evangélica de hoy, el énfasis lo ha puesto en mí, adentro de mí. Y aunque esto es bíblico y tiene un ángulo que es bueno y es verdadero, hermano, pierde de vista el aspecto confesional de nuestra fe posicional en Cristo Jesús por lo que Él ha hecho como el Verbo encarnado para obrar a mi favor y ahí está presente para siempre. Hermano, si nosotros quitamos esa Trinidad y esa doctrina y vamos a poner a un Dios de Transformer, Dios que se transformó, pum, 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 y ahora está ese Dios, no sabemos en qué forma de transformación o de transformer. ¿Qué nos queda, hermanos? ¿Podemos confesar la fe así? ¿Saben qué es lo que tenemos? Un Dios que está en nosotros. Eso sí, un Dios que está en nosotros. Punto. Un Dios que está obrando y haciendo algo en mí. Porque la articulación de ¿qué? De la encarnación, la doctrina del mediador, la doctrina de las dos cabezas, la doctrina pactual, la doctrina de la victoria de Cristo como rey, profeta, sacerdote y heredero a mi favor, presente y sentado en los lugares celestiales. Él no está ahí, no puede estar porque Dios es que... Entonces lo único que puedo tener es a un Dios que sí está vive, pero está en mí, es subjetivo. ¿Se fijan? Vengo entonces a la subjetividad, a una fe y una espiritualidad que es la subjetividad de mi experiencia, de mis sentimientos, de mi sentir a Dios o de Dios haciendo algo en mí. Hermanos, esas arenas son movedizas, porque entonces el Espíritu, ¿qué es lo que revela? El Espíritu constantemente está iluminando y mostrando la gloria de Dios en la faz del Cristo que está a la diestra de Dios, habiendo sido humillado y después exaltado. Eso es lo que hace el Espíritu. Si tú le quitas eso al Espíritu y tienes un Dios amorfo o morfado, no tienes esa doctrina. Lo más que puedes tener a hacer es al Dios que te está en ti, obrando,
o transformando, haciendo algo en ti. Hermanos, esto es la fe subjetiva, mística, sin entendimiento, a través de señales y milagros de la iglesia apóstata de hoy. Porque ¿qué es lo que tienes? Si no tienes el mayor milagro y la señal de Jonás, tienes a un Dios que tiene que hacer algún milagro ahora. Porque esa es la manera de validarte. Tienes a Dios que tiene que hacer algo en ti. Esa es la primera forma de validarte. No al Dios y al Espíritu que ilumina lo que Dios ha hecho por ti. ¿Se fijan? Ese es el aspecto confesional, credal de nuestra fe. Y lo vemos en los pasajes, donde son afirmaciones indicativos y exposiciones doctrinales acerca del Dios Trino en la obra de redención y la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. Elimina eso y tienes a cualquier religión y espiritualidad que se van a unir. Hermanos, véanlo. Toda religión, espiritualidad, aún cristiana, los católicos no es que se van, ya se han unido. Los católicos se unieron con los pentecostales. Los carismáticos les encanta el Papa. ¿No se han fijado? Se unen con ellos. Vimos a, ¿cómo se llama todos ellos? Bueno, en fin, Dios sabe los nombres. Unidos. Este tipo de religión y de espiritualidad, hermanos, que va, y es interesante cuando leemos la historia, leemos los documentos, una de las cosas que dijeron los católicos romanos es, las vertientes de avivamiento de la iglesia protestante son raíces de nuestra iglesia romana. ¿Qué se estaban refiriendo? Al emocionalismo, al experiencialismo, al subjetivismo, a la obra de Dios en uno, que es los aspectos de la doctrina de avivamiento de la iglesia americana, que viene de una iglesia wesleyana, que continuó en nosotros con los caminos de santidad del siglo XIX, que degeneró en los caminos carismáticos pentecostales de principio del siglo XX y que ahora está en la nueva reforma apostólica de los llamados superapóstoles y movimientos del Espíritu hoy. Hermanos, es apostasía y el tiempo los va a decir. Si usted no está de acuerdo, perfecto. Váyase, muévase, que cuando suceda, marque y recuerde las palabras. ¿Por qué, hermanos? Porque están escuchando a doctrinas de demonios, porque están teniendo comercio con demonios y no lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen confesión. Porque tienen simplemente experiencia. ¿Cómo tú sabes que no es la experiencia de un demonio? ¿Cómo tú sabes que no estás canalizando un demonio en una experiencia en particular? Me emborraché en el Espíritu. ¿Really? ¿Y cómo tú sabes que fue en el Espíritu de Dios? Yo lo siento. Fíjense, una vez más, subjetivismo y experiencialismo. Yo lo siento.